Hola, qué gusto que nos acompañen en la aventura de aprender. Hoy los invito a que vengan conmigo a mi biblioteca mágica para hablar acerca del texto literario. ¡Vamos! Bienvenidos a mi biblioteca mágica. Ahora vamos a hablar acerca de los textos literarios. Todo el tiempo estamos leyendo, pero ¿cómo distinguimos un texto literario de otros? El texto literario es muy distinto de la noticia o de un texto científico, porque importa mucho la forma en que se dicen las cosas. El autor se expresa de una manera novedosa, creativa, y trata de compartir con nosotros sus experiencias y sentimientos. Nosotros, como lectores, hacemos un trato con el autor. Cuando abrimos su texto, aceptamos que todo lo que ha escrito en él puede ser mentira y que lo puso ahí para entretenernos y compartir con nosotros un poquito de su realidad y sus sentimientos. Pero ¿cómo reconocemos un texto literario? Para eso tenemos que conocer sus características. A ver, la primera es intención poética. El texto tiene que ser agradable, interesante, así que el escritor se expresa de formas novedosas. Por eso un texto también tiene que ser original. Un texto es una obra de arte, distinta a cualquiera que se ha hecho antes. De modo que el autor también usa la connotación. La connotación significa que usamos las palabras de formas diferentes. Hasta podemos crear palabras nuevas y frases novedosas. ¿Saben qué pasa también con los textos? Que son perdurables. Un texto puede durar por muchas generaciones y como se puede traducir a otros idiomas, se extiende por todo el mundo. Además, el texto es subjetivo. ¿Qué significa eso? Que el autor dice sus opiniones acerca de lo que está sucediendo. Son las opiniones personales de él y no tenemos por qué estar de acuerdo. Además, un texto literario suele ser ficción, es decir, es inventado. Aun cuando te digan que está basado en hechos reales, el autor se inventa las situaciones, los personajes y los diálogos. Eso sí, en un texto encontramos la reflexión del espíritu de la época. Es inevitable que el autor meta cosas de su tiempo y de su lugar. Por otro lado, podemos encontrar que el autor le da al texto su propio lenguaje y estilo. ¿Por qué? Porque él decide cómo van a hablar los personajes, si va a usar figuras literarias, para darle ese toque de originalidad. Eso sí, la mayoría de historias tienen esta palabra que a mí me gusta mucho: verosimilitud. No se asusten, es una palabra muy larga, pero solo significa que el texto parece real, es creíble. Pero ¿y cómo hago para distinguir todas esas características en un texto de verdad? Es muy fácil. Te traje 2 ejemplos para que puedas ver cómo se hace. El primero es un poema del autor salvadoreño Alfredo Espino y se llama Árbol de Fuego. Son tan vivos los rubores de tus flores, raro amigo, que yo a tus flores les digo corazones hechos flores. Y a pensar a veces llego, si este árbol labios se hiciera, ah, cuánto beso naciera de tantos labios de fuego. Es un hermoso poema, ¿verdad? Veamos qué características podemos identificar. Como el autor destaca la belleza del árbol de fuego y se preocupa mucho por hacerlo de forma agradable, tiene intención poética.
Además, es original porque su forma de describir las flores del árbol es novedosa. También es subjetivo porque expresa su opinión personal sobre el árbol. Si nos fijamos en la expresión corazones hechos flores, vemos cómo el autor crea un nuevo significado para la palabra corazón. Eso es la connotación. Al ser un poema, el autor usa figuras literarias, como las metáforas, para embellecerlo. Ese es su estilo. Para nuestro segundo ejemplo, leeremos un pequeño fragmento de la novela Un día en la vida del autor salvadoreño Manlio Argueta. El Chucho. El Chucho es mi hermano. El Chucho me cuida en las noches cuando me quedo sola con los hipotes. Y nada más hay que los curán encima de uno y el miedo de no amanecer otro día. Nuestra reconfortación es que el Chucho ronca debajo de la carreta, que de vez en cuando husmea y comienza a ladrar a los cielos. Son 50 siglos de chuchos desde cuando andaba nuestro Señor acompañado de gente pobre. Allí iban queriendo morderle la túnica, jugando, caracoleando los chuchos del Señor. El Chucho ladra para hacerse sentir y me habla cuando tiene hambre, cuando tiene frío. El Chucho es como los pollitos, pues, solo que no le hacen canciones en la escuela. Sin el Chucho no hay familia, esa es la verdad. Una linda imagen de las mascotas, ¿verdad? Veamos qué características tiene este texto. Es original porque el autor expresa de forma muy novedosa la relación del personaje con su mascota. Además, es subjetivo porque expresa su opinión sobre su país y su época, por lo que también vemos la representación del espíritu de la época. Aunque el personaje de Guadalupe y su vida no existieron y son ficción, el autor usa palabras y expresiones de la zona rural de El Salvador, manteniendo un estilo realista que hace que el texto sea verosímil, es decir, creíble. Este libro fue publicado en 1980 y desde entonces ha sido editado varias veces y traducido a más de 12 idiomas, así que seguirá siendo leído por muchas generaciones. Es un texto perdurable. ¿Te das cuenta cómo se esconden esas características en los textos? Estoy segura que en los cuentos y poemas que has leído y hasta en las canciones que has escuchado, las puedes encontrar. Te reto a que vayas a buscarla. Nos veremos en la próxima visita que hagas a nuestra biblioteca. Hasta entonces, lean mucho y sean felices. ¡Adiós!